Hola, muy buenas días tengan ustedes. Vamos a iniciar nuestra sesión de español con nuestra clase número 4, que del tema que estamos viendo, que son las lenguas indígenas de nuestro país. El tema de hoy lleva por título Identificar las principales lenguas que se hablan en México, ¿no? Antes de empezar este tema, necesito que ya tengas a la mano tu cuaderno para ir tomando nota de las ideas más importantes de las cuales hablaremos hoy y tu teléfono celular por si quieres tomar fotografía de alguna de las diapositivas que van a integrar esta sesión el día de hoy, ¿no? Bien, antes también de empezar esta clase, sí es muy importante que de todas las actividades que me estás enviando, vele colocando o colócale por favor la fecha y el título del tema porque me están enviando trabajos sin datos. Entonces es muy difícil estar registrando las actividades y para no confundirme, les voy a pedir eso nada más, por favor. Y también otra cosa, antes de enviar el correo electrónico, por favor, fíjense que tenga el nombre de ustedes, el correo electrónico, para que el nombre y grupo, para que yo sepa finalmente de quiénes son, porque resulta que me están enviando los papás algunos correos electrónicos y pues, no tienen nombre del alumno, entonces es muy complejo ver finalmente el grupo a cual pertenece, ¿no? Bien, una vez dando esas indicaciones, vamos a proceder con nuestro tema de hoy, ¿sí? Bien, antes de iniciar con este tema, ya habíamos comentado nosotros en la sesión anterior que las lenguas indígenas vienen siendo principalmente una herencia cultural que nosotros hemos recibido a través de la historia. Y vamos a ver que esas palabras, como también ya habíamos comentado nosotros, no se encuentran en desuso, sino se encuentran en uso continuo y activo principalmente. Yo les hacía, por ejemplo, ustedes, o les señalaba, por ejemplo, el comentario de que cuando ustedes van al mercado o al tianguis, por ejemplo, pues las cosas que compran, ya sea de fruta o de verdura, por ejemplo, o un tipo de alimentos, se encuentran principalmente en náhuatl. Entonces vamos a ver que estas palabras, pues como yo les comentaba, van a estar en uso continuo y esto nos permite a nosotros pues ir dando mayor importancia a estas lenguas que hasta cierto punto son desconocidas por muchos de nosotros y realmente no las apreciamos como debería de ser, es decir, como una herencia cultural o un bosquejo cultural o un bagaje cultural que nos han dado nuestros antepasados, ¿no? Bien, vamos a empezar nuestra sesión con lo que es el INPI, ¿no? Dice, de acuerdo al Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, el 10% de la población mexicana es indígena, es decir, esta población indígena, que a la cual ya hemos estado haciendo referencia a nosotros, se encuentra principalmente en las zonas, pues tal vez no marginadas, pero sí alejadas de las grandes urbes, ¿no? Es decir, son poblaciones pequeñas donde se hablan todavía sus dialectos y esas poblaciones pues se van regiendo todavía por sus leyes sociales, ¿no? Vamos a ver que existen aproximadamente 120 dialectos. Aquí vamos a ver la diferencia que encontramos nosotros entre un dialecto y una lengua. La lengua viene siendo una especie de lenguaje que ya está conformado de manera gramatical y tiene su propia expresión. Cuando este lenguaje tiene algunas variaciones, se transforma en dialecto. Y este dialecto es hablado principalmente por un grupo o un número reducido de personas, que en el caso de la mayor parte de los pueblos indígenas vamos a encontrar dialectos, y esos son 120 dialectos que se encuentran distribuidos principalmente en todos los estados de la República Mexicana. Y de estos dialectos vamos a ver nosotros que gran parte de los dialectos pues, se encuentran en un proceso de extinción, como aquí se menciona, ¿no? De las lenguas se encuentran en peligro de extinción. Ya habíamos comentado nosotros, si no mal no recuerdo, creo que fue en la primera sesión, cuando habíamos dicho los factores que estaban influyendo directamente en la desaparición de las lenguas. Y entre esos factores está el proceso de globalización, que bien sabemos que el proceso de globalización viene siendo aquel proceso donde la gente se ve obligada a integrarse a la sociedad por diferentes cuestiones. Aquí vamos a encontrar la razón social, la económica, la política, la social y pues, toda la parte de económica, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Entonces, todos estos factores están originando que la lengua se encuentra en un proceso de extinción y también vamos a ver aquí otro factor natural de las lenguas que corresponde a la muerte natural de los hablantes, es decir, a las personas que ya son mayores de edad o por decir que de una u otra forma tienden a morir por su propia naturaleza y esos son representantes también de las lenguas indígenas. Entonces, cuando esas personas comienzan a fallecer, pues el número de hablantes se va reduciendo cada vez más, ¿no? Y les vamos a ver aquí que cada cultura tiene principalmente sus lenguas, sus propias tradiciones y costumbres. Es decir, incluso creo que en Baja California hay una cultura donde una cultura donde
el año nuevo se recibe en junio, no es en diciembre como en todos los estados, ¿no? Entonces es una variación cultural y también tiene sus propias creencias y religiones principalmente. Entonces, estas pequeñas variaciones son las que van haciendo que la lengua se encuentre en un proceso de desarrollo continuo. Y aquí vamos a ver este pequeño mapa que corresponde a la parte central de nuestro país, que corresponde a la parte centro, ¿no? Bueno, aquí si ustedes se dan cuenta, ya está la Ciudad de México y están los estados aledaños, que es Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Querétaro. Bien, en todos estos estados, incluyendo lo que es la parte de Oaxaca, la parte de Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco, una parte de esos estados, se hablan la mayor parte de cantidad de dialectos que nosotros conocemos. Es decir, es una zona muy rica en cuanto a expresiones lingüísticas. Es aquí donde nosotros vamos a empezar a encontrar nosotros una serie de cambios o de expresiones que hasta cierto punto, pues muchas veces desconocemos cuando visitamos este tipo de estados, ¿no? Entonces aquí vamos a encontrar nosotros una gran variedad de expresiones culturales, sobre todo la parte religiosa, donde cada cultura tiene sus propias pues, deidades, ¿no? Entonces vamos a ver aquí que esas deidades pues, son festejadas de una manera completamente diferente. Y también de acuerdo a la historia, vamos a ver que estos pueblos, a través de la historia, siempre han estado en contacto a través del comercio. Y está permitido que las lenguas, de una u otra forma, estén en un constante cambio, en un constante proceso de cambio. Es decir, a través del comercio, los individuos los grupos sociales de esas personas, de esos grupos, van intercambiando sus expresiones o van intercambiando ideas o palabras. Y así como ellos van finalmente formando lo que son sus propios, bueno, los dialectos y las lenguas van sufriendo variaciones. Entonces es un factor constante. Incluso vamos a ver que la parte más importante de todas esas expresiones culturales corresponde principalmente a lo que son los alimentos, incluyendo lo que son principalmente las frutas, las verduras y lugares que son donde se hablan principalmente los dialectos y vamos a ver que estos dialectos han ido creciendo, bueno, se han ido incorporando directamente hacia otras lenguas, principalmente en la parte de Europa, donde hay mucho turista que viene o conoce esos lugares precisamente por su nombre indígena. Entonces es una aportación cultural que se han hecho, bueno, que han hecho las lenguas indígenas de nuestro país hacia otras lenguas extranjeras, ¿no? Y vamos a ver aquí, de acuerdo al náhuatl, que es la principal lengua que se habla en el centro de la Ciudad de México, bueno, en el centro de la República Mexicana, vamos a ver que solamente tenemos 1.725.000 hablantes. Esto vendría siendo de acuerdo a la estadística del INEGI que se proporcionó. Entonces tenemos 725.000 hablantes, ¿no? 1.725.000 hablantes. Entonces, vamos a ver que es una cantidad bastante, pero vamos a ver que este náhuatl se habla principalmente en el estado de Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México. Esta es la lengua más importante que se habla en nuestro país y es aquí donde nosotros vamos a ver esa riqueza cultural lingüística. Yo les comentaba hace un momento, por ejemplo, cuando ustedes van al mercado o al tianguis, por ejemplo, cuántas de las cosas que ustedes compran o que compran su familia para la alimentación están en náhuatl. Yo me supongo que alguna vez se han puesto a pensar cómo sería realmente estas palabras con su pronunciación correcta. Desafortunadamente, como también ya hemos comentado nosotros en una sesión anterior, las palabras que nosotros conocemos en náhuatl se encuentran castellanizadas. Es decir, cuando los españoles conquistaron nuestro territorio, ellos simplemente comenzaron a escribir las palabras como las escuchaban. Muchas de esas palabras se les fueron cambiando algunas letras, principalmente, por ejemplo, la X se cambió, que no debería de estar en castellano, sino que corresponde directamente a lo que es el náhuatl. Pero vamos a ver todos aquellos lugares, por ejemplo, que nosotros conocemos, que incluso tenemos aquí en la Ciudad de México, tienen otro nombre verdadero. Este nombre que nosotros conocemos está castellanizado, como yo les había comentado, pero tiene su verdadero nombre en náhuatl. Entonces, sí sería muy importante que nosotros nos diéramos la tarea de investigar cuál es su verdadero nombre en náhuatl de estas palabras que nosotros utilizamos de manera común o continua, ¿no? Incluso, por ejemplo, vamos a ver que el propio lugar donde se encuentra nuestra escuela, que es Coyoacán, es Coyoatl, y no es Coyoacán como debería decirse, ¿no? Entonces, ese tipo de nombres que muchas veces conocemos o estamos acostumbrados a utilizar nosotros de manera correcta o continua, pues tienen esas pequeñas variaciones, ¿no? Aquí va algo también muy importante que debe destacarse de estas lenguas, sobre todo esta lengua que se habla en la parte central de nuestro país, que es el náhuatl, corresponde principalmente al proceso comercial, es decir,
Muchas veces, por ejemplo, nosotros hemos ido a los tianguis, por ejemplo, o incluso en un lugar de Coyoacán, hemos visto personas que venden sus productos bueno, ofrecen sus productos en su lengua natural, que viene siendo lo que es el náhuatl. Entonces, esta es una riqueza cultural que, de queramos o no, muchas veces nosotros no apreciamos, e inclusive vamos a ver que en ocasiones se desprecia o se hace menos a estas personas porque no se expresan en el castellano, ¿no? Entonces, aquí hay que recordar que tenemos una ley que se llama Derecho Lingüístico de los Indígenas y que dicha ley se preocupa principalmente por mantener viva este tipo de expresiones, ¿no? Y desafortunadamente vamos a ver que se han ido perdiendo con el tiempo. Vamos a ver que hay algunas personas que habitan en la Ciudad de México, les da pena expresarse en náhuatl. ¿Por qué? Porque sienten que van a ser agredidas o bien se sienten menos ante los demás por no hablar de manera correcta lo que es el castellano. Entonces, este tipo de expresiones deberían de ser respetadas, incluso están amparadas por una ley terciaria, que es la Ley de los Derechos Lingüísticos de los Indígenas, y esta ley de una u otra forma protege a este tipo de grupo, a este tipo de personas que desean expresarse en su lengua materna, ¿no? Bien, vamos a dar por terminar nuestra sesión y vamos a decir cuáles son las actividades que tendrán que realizar ustedes, ¿no? Bueno, primeramente es hacer el resumen del tema, mínimo 10 renglones. Es muy importante que hagan esta parte porque solamente me están enviando las actividades y no el resumen de la clase, entonces también es importante para la evaluación continua que estamos elaborando, ¿no? Copiar un listado de las 10, bueno, copiar el listado de las lenguas indígenas, investigar las 50 restantes. Bueno, este es un resumen de las lenguas indígenas que tenemos aquí nosotros, ajá, que es el náhuatl, el maya, el tetzintli, el mixteco, totzil, zapoteco, tomí, totonaca, chol y mazteco. Entonces, estas vendrían siendo las lenguas más importantes que nosotros en nuestro país, pero faltan otras 50 lenguas. Las restantes 50 lenguas son las que vas a investigar tú en un listado y las vas a complementar. Entonces, si quieres tomarle fotografía a esta diapositiva, entonces aquí está el dato y aquí tienes los datos, bueno, el número de hablantes, y yo solamente quiero que lo complementes con el nombre de las otras lenguas. Si encuentras los datos de los hablantes sería mucho mejor, si no, solamente me conformo con el nombre que hayas localizado, ¿no? Eso sería todo de la sesión número 4. Y también señalar en un mapa de la República Mexicana las 10 principales lenguas indígenas del estado de la clase. Es decir, estas lenguas que tengo acá en esta parte de aquí son las que vas a localizar en el mapa de la República Mexicana. Las obras con un color diferente le colocas un nombre, ¿sí? Bien, eso sería todo el día de hoy. Espero que hayas aprendido algo distinto, algo diferente. Si tienes alguna duda o cualquier duda o aclaración referente al tema, puedes contactarte conmigo a través del correo electrónico o a través del chat. Bien, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego y muchas gracias.